Feliz sábado, gracias querido hermano por estar hoy acompañándonos en este programa especial de sábado en el cual queremos gozarnos y alegrarnos en la presencia de nuestro Dios. Para iniciar, como siempre, voy a pedirle que me acompañe a tener una oración. Oremos. Gracias Señor, te damos por este hermoso día que nos has permitido, Señor, estar nuevamente conectados contigo. Queremos pedir tu presencia en cada lugar en el cual puedan ver esta transmisión, que tú puedas ser el centro, Señor, para que nuestro corazón esté gozando en este día sábado. Queremos pedir, Señor, por todos los hogares aquí representados. Bendícelos y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar el servicio de canto con este hermoso himno. El himno 143. Digno eres tú. Definitivamente no hay mejores palabras, ¿verdad? Digno es nuestro Señor, que Él siempre está ahí a pesar de nuestras dificultades y nos sostiene con su mano. Así que vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 184. Nunca te rindas, que ese pueda ser nuestro anhelo en esta mañana. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su este mundo cruel no será para siempre, el mal
sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Que eso pueda ser realmente nuestro anhelo en cada momento. Nunca te rindas, a pesar de las dificultades. Cristo está ahí para ti y muy pronto viene por usted y por mí. Vamos a finalizar este servicio de canto con el himno Ando con Cristo. Lo voy a invitar a que pueda usted ir a buscar este hermoso himno y alabe a nuestro Señor en esta hermosa mañana. Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuanto me alienta su comprensión. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo abandonélos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son ayos que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Qué hermoso himno, me encanta la primera estrofa que dice: ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuánto me alienta su comprensión. Recuerde, Cristo está a su lado todos los días de nuestra vida. Nada más necesitamos aceptar su compañía. Agradecemos a cada uno por habernos acompañado en este servicio de canto. Vamos a continuar nuestro programa con el repaso de la lección. Una hermosa lección, ¿verdad?, que hemos estudiado en esta semana. Sería la lección número 4 de este trimestre, la cual se titula Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y el texto para memorizar se encuentra en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Así que los dejo con este hermoso repaso y espero que esta lección haya sido de gran bendición. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 4. La Cosmovisión Bíblica. Visitemos una escuela de la Alemania nazi. Estamos hablando de la década de 1930, previo a la Segunda Guerra Mundial. El Führer Adolf Hitler dispuso como una medida obligatoria que a los niños a partir de los 10 años se les inculcara una visión nacionalsocialista del mundo. ¿Nacionalsocialista? ¿Y eso qué significa? Significa que en las escuelas se les enseñaba a los niños alemanes que ellos, por ser de piel clara y sonrosada, altos, rubios y predominantemente de ojos claros, eran una raza superior y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados inferiores como razas bastardas, parásitas, incapaces de crear una cultura o civilización. Estos jovencitos ingresan a nuestras organizaciones a los 10 años de edad. Y si les llega a quedar algún rastro de conciencia, de clase o estatus social, las Fuerzas Armadas se encargarán de que desaparezca. Los obligaban al racismo. ¿Y qué pasaba con los niños? Crecían creyendo en una falsa realidad, se unían a las juventudes hitlerianas y luego al ejército nazi, quienes asesinaron a casi 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, creyendo que hacían lo correcto. Gracias a Dios, hoy Alemania es otra, pero hemos citado este mal ejemplo de educación para que entendamos lo importante y trascendente que es la cosmovisión que le inculcamos a nuestros hijos desde su niñez. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, es decir, tenían los lentes del geocentrismo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Tienen una cosmovisión o unos lentes evolucionistas. Tal como ocurrió con los niños de la Alemania nazi, esa cosmovisión o esos lentes a través de los cuales vemos el mundo condiciona nuestra manera de pensar y de actuar. Por eso es fundamental que nosotros como padres cristianos enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros niños, a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son los elementos principales de la cosmovisión bíblica? En primer lugar, que Dios existe. Existen dos tipos principales de cosmovisión. Por un lado, tenemos la cosmovisión atea, la que sugiere que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente existe. Nada lo creó, nada lo formó, solo estamos aquí. No hay Dios, no hay nada divino, todo es materia, solo hay átomos y el vacío. Eso suena desalentador. Y deprimente. De acuerdo. Por eso del otro lado tenemos la cosmovisión teísta, esa que sostiene que Dios sí existe y que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente fue creado por Dios. Eso es esperanzador. ¡Y emocionante! Bien escribió el salmista David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Alguien escribió una conversación imaginaria entre dos gemelos en el vientre. Uno de ellos sostenía que eso de mamá era solo un mito, que si nunca la habían visto, lógicamente no existía. Afirmaba que el parto era el fin de la vida y que no hay nada más allá del parto, sino oscuridad, silencio y el olvido. El otro gemelo sostenía lo contrario. Estaba seguro de que mamá sí existía y que después del parto la podrían ver cara a cara, que si guardaban silencio y abrían bien sus ojos y sus oídos, podrían percibir la presencia de mamá. ¿Lo notan? Dos cosmovisiones diferentes, pero solo una era correcta.
La Biblia nos enseña que Dios sí existe y además enseña que ese Dios nos ama, se preocupa por nosotros y anhela nuestra compañía. En segundo lugar, que Dios es el Creador. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos. Simplemente da por cierta su existencia y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como Creador. Cuando Dios habla, hace exactamente lo mismo. Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, la expiación, la ley, la cruz, la resurrección, la segunda venida, todo se basa en que Dios es nuestro Creador. Por tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación, y este énfasis adquiere mayor importancia teniendo en cuenta el ataque frontal que ha recibido en nombre de la ciencia, la evolución. Miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Por eso la evolución teísta, esa absurda idea que pretende armonizar la evolución con la creación, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. En tercer lugar, que la Biblia es veraz. Como decíamos, la cosmovisión hace que cada cual vea el mundo con unos lentes distintos. ¿Qué ve un ateo cuando mira un arco iris? Solo ve un fenómeno natural. Y además del fenómeno natural, ¿qué ve un cristiano cuando mira el mismo arco iris? La misericordia de Dios al recordar la promesa de no volver a destruir el mundo con agua. Correcto. Y esa forma de ver el arco iris solo es posible a través de la Biblia. La Biblia es el texto fundamental de nuestra fe. Por tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios. ¿Expondremos a nuestros hijos a una cosmovisión contraria a ella? La tía Elena dice: En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo. En cuarto lugar, que Jesús es el Redentor. Enseñar que Dios existe y que es el Creador cobra un verdadero sentido cuando lo complementamos con la enseñanza de que Jesús es el Redentor. Que cuando el hombre pecó, Dios no dio por malograda su creación, que tenía preparado un plan redentor. El mismo Creador moriría para salvar a sus criaturas, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, ¿cierto? Podríamos sostener, según las Escrituras, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Y en quinto lugar, que la ley de Dios cuenta. Ya de la ley hablamos bastante la lección pasada, pero vale la pena recalcar que en una cosmovisión atea la moralidad es muy relativa. Como escribió el profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y ustedes saben muy bien cómo esa profecía se cumple en la educación de nuestros días. Permitamos que nuestros hijos vean el mundo a través de los lentes correctos, que la cosmovisión bíblica haga parte de su educación, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta nueva serie. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana.
Después de escuchar este hermoso repaso de la lección, queremos invitarte, querido amigo, para que puedas estudiar durante esta semana la lección número 5, la cual se titula Jesús como el gran maestro. Y el texto para memorizar se encuentra en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a ver estas maravillosas lecciones que nos ha dejado nuestro Señor a través de su palabra durante todos los días de esta semana. Así que te invito a que no te pierdas ningún día para que juntos podamos la próxima semana tener un hermoso repaso de lo que hemos aprendido. Como siempre tenemos un hermoso testimonio, hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un testimonio de este hermoso material Probad y Ved, y a continuación daremos un espacio para que usted ahí donde se encuentre pueda reservar con agrado el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Nada es definitivo. Yo tenía 17 años cuando ingresé a la universidad. Los temas relacionados con las matemáticas y ciencia me atraían mucho. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Además, también me interesaba mucho la filosofía. Las políticas de gobierno que producían hambre, miseria, miedo en el mundo, en las personas, impulsaron mi inclinación hacia el ateísmo. A los 25 años, ya graduado y trabajando como ingeniero en sistemas, yo era completamente ateo. Ahí fue que conocí a Marcelo, un adventista del séptimo día, con quien me hice muy amigo porque podía conversar con él de mis temas preferidos. Realmente, Dios podría decirse fácilmente que es el invento de la mente del ser humano como un sistema de defensa para enfrentar crisis de sufrimiento, donde hay tanta angustia que el ser humano no sabe cómo ayudarse o cómo recibir ayuda. Entonces decidió crear un Dios para decir que de alguna forma puede tolerar ese sufrimiento. Pero Dios no existe. Realmente Él no nos creó a nosotros. Nosotros somos productos de la evolución. Mira, ¿te gustan las computadoras? Suponte que encuentras una computadora en la Luna, en Marte. Lo primero que vas a pensar es en un diseñador, en un fabricante. No vas a pensar que esa máquina apareció allí producto de una evolución. El ser humano es mucho más complejo que una máquina. Tiene un software, que es su ADN, tiene un hardware, que son los órganos, los tejidos, los sistemas de nuestro cuerpo, el mundo interminable de la célula. La probabilidad de que el hombre sea producto de la evolución es 0. Después de aquella conversación, yo quería verificar si lo que Marcelo decía era cierto y me dispuse a leer la Biblia en mi computadora. Me pasaba horas leyendo los libros de Daniel y Apocalipsis, pero tenía cierta dificultad en entender lo que significaban aquellos textos proféticos. Esas dudas me llevaron nuevamente a la casa de mi amigo para conversar sobre estas cosas. Solo Dios va a instalar justicia en este mundo. Solo el reino de Dios traerá paz a la humanidad. Empecé a asistir a la iglesia con mi amigo y continué estudiando la Biblia con él. Que pases bien. Chao. Nos vemos el sábado. El tiempo pasó y yo ya estaba viviendo con Mónica hacía algún tiempo. Nos gustaba mucho ir a la iglesia y siempre conversábamos en nuestra casa sobre la doctrina adventista. Estamos tomando estudios bíblicos, estamos yendo a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a bautizarnos? Para bautizarnos tenemos que hacer algo antes. Tenemos que casarnos. Gracias a Dios, es lo que yo quería. ¿Entonces te querés casar conmigo? Sí. Así que tomamos la decisión de casarnos y regularizar nuestro estado civil. Sin embargo, nuestro mayor deseo era entregar nuestra vida definitivamente a Jesús por medio del bautismo. Pero la vida aún nos traería grandes sorpresas. Mi amor, ¿sabes que varias personas en la iglesia me están diciendo que sería bueno que vaya a estudiar teología para ser pastor? Pero la cuestión es que yo ya soy ingeniero, estoy trabajando, ya tengo familia, esposa, hijos,
Y además tengo 30 años. Y la verdad es que eso me preocupa. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿sabes que tienes cara de pastor? Si tú quieres ir, yo te apoyo. Actualmente estoy cumpliendo 5 años de mi ministerio. Me gradué en teología en la UAP y ahora sirvo a la iglesia en el distrito del Yaú, Instituto Adventista del Uruguay. Tengo una hermosa familia compuesta por 3 hijos: Julieta, Belén y Joel. Y por supuesto, mi esposa Mónica. Soy muy agradecido a Dios por el poder que hay en su palabra para sacar a alguien del ateísmo y ponerlo bajo la luz de la verdad. El Espíritu Santo dirigió mi vida y tocó mi corazón mientras yo estudiaba la Biblia cada día con mayor profundidad. Ese es el poder de la salvación de Dios que tú puedes experimentar independientemente de tu situación. Probad y ved. Esta es mi historia. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Dios los bendiga. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor. Gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Lo voy a invitar ahí donde se encuentra que oremos por esta hermosa parte que hemos tenido. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y nos muestras a través de diferentes maneras tu gran misericordia que tienes por la humanidad. Por medio de ese testimonio, Señor, nos hace recapacitar de que tú no nos abandonas en ningún momento. Y también, Señor, queremos en este momento pedir la bendición por los diezmos y las ofrendas que cada hermano con su corazón dispuesto y alegremente ha apartado para ti, que puedan ser utilizados de la mejor manera, Señor, para expandir tu obra y tu mensaje en esta tierra. Queremos pedir también por aquellas familias, Señor, las cuales no tienen algún recurso, Señor, o algún medio para poder adorarte de esta manera, que tú puedas ser su proveedor y su sustentador, Señor, en cada momento. Bendícelos a todos, Señor, por igual. Y queremos también pedirte en esta oportunidad por el predicador de esta mañana, que tu Espíritu Santo lo utilice grandemente y que pueda trabajar también en nuestro corazón para escuchar tu dulce y amorosa voz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando de diferentes maneras y que nos estás escuchando en esta oportunidad. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarlo, hermano, para que sigamos alabando a nuestro Señor. Y no hay nada más bonito que alabarlo por medio de un hermoso canto. Le voy a invitar a entonar el himno 186. Hace años escuché.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Después de esta hermosa alabanza, voy a invitar a todos los pequeñitos de la casa a que se acerquen y presten bastante atención. Este espacio es especial para ti, querido amiguito, que estás allí. No olvides que Jesús te ama también, así que vamos a ver este hermoso video para que juntos podamos aprender más. Azúcar, 2 tazas de leche, mantequilla, chispas de chocolate, harina. Ya tenemos todo, ahora hay que mezclarlo. ¡Yo quiero mezclar! Estela, ¿te pasa algo? Tú siempre quieres mezclar. Estoy triste. Mi amiga Laura me dijo que se va a mudar a otra ciudad. Es mi mejor amiga y no quiero que se vaya. Su papá me contó que le ofrecieron un mejor trabajo en otra ciudad. ¿Y si Laura se queda a vivir con nosotros? No es justo que sus papás se la lleven. ¡Listo! La mezcla está lista. Niños, miren la mezcla. ¿Podrían separar la mantequilla de los demás ingredientes? No, ya está todo muy unido. ¿Creen que la receta sabría igual sin la mantequilla? Seguro que no. Por eso está en la receta. Las familias son como esta mezcla. Todos los integrantes son importantes, como los ingredientes de nuestra receta. Y si una familia tiene que estar separada, siempre están unidos en sus corazones. Pero si pueden estar unidos, es mejor. A mí no me gustaría separarme de ustedes, aunque tuviéramos que mudarnos. Puedo escribirle cartas a Laura y hablarle todas las semanas. Sí, ella seguirá siendo tu amiga. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, donde yo voy a estar. Juan 14, versículo 3. Dios nos ha prometido
que un día volverá a buscar a toda su familia, la familia de Dios, a vivir con Él para siempre. Desde ese día en adelante no habrá más separación. Todos viviremos unidos para siempre. Ya no te separarás de tu amiga Laura y de todos nuestros amados. ¿Y cuándo vendrá Jesús? Yo ya quiero ir al cielo. Mateo, solamente Dios sabe. Pero mientras, mantengámonos unidos, ayudándonos y amándonos unos a los otros. Jesús, por favor, cuida a Laura y su familia en su nuevo hogar. Y también gracias por darme una familia unida. Amén. Después de este hermoso video, del cual espero que todos hayamos aprendido por igual, vamos a invitar al pastor Edwin González, el cual nos trae un hermoso mensaje de parte de nuestro Señor. Así que te invito a que puedas tener tu Biblia, y si quieres anotar ahí para que estés atento a lo que Cristo Jesús ha preparado para nosotros en esta hermosa mañana. Buenos días, Dios te bendiga. Qué placer más grande, una vez más, compartir con cada uno de ustedes. Quiero saludar de manera muy especial a los hermanos que nos están acompañando de la iglesia de Ciudad Cortés. Hay algunos cuantos que nos acompañan también por este medio de la iglesia de Ventanas. También tenemos algunos de la iglesia de Quepos. Y así sucesivamente hay varios, ¿verdad?, que también nos acompañan de algunas otras iglesias. Y de manera muy especial quiero saludarlos y mandarles una bendición hasta donde se encuentran. Qué alegría volvernos a encontrar y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero iniciar diciendo, mis queridos, que para mí ha sido un gusto enorme compartir temas de los eventos de los últimos días. Y en esta época crucial en el cual nosotros nos encontramos, no cabe duda que es el momento donde todos nosotros, todos los hijos de Dios, debemos de hacer una pausa y poder meditar con detenimiento en estos temas, porque la voluntad de Dios es salvar y que nadie se pierda. Entonces, mis queridos, vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado teniendo. Y el tema de hoy se titula El pequeño tiempo de angustia. Y quiero invitarte a que busques en la palabra del Señor. En la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 21, y el versículo 25 y 26 encontraremos lo que la palabra de Dios habla referente a lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Note, dice la palabra de Dios, Lucas 21:20, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas, note qué interesante, que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es palabra de Dios. Y en este texto habla acerca de un evento. Ese evento, mis queridos, se llama el tiempo de angustia. ¿Ok? Pero yo voy a hablar acerca del pequeño tiempo de angustia. No quiero que confundamos términos. Quiero que tengamos claro. Es mi deseo que tú tengas claro qué es el tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia. Y
que es el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, muy conocido popularmente el tiempo de angustia de Jacob, el gran tiempo de angustia de Jacob. Entonces, mis amados, vamos a entrar de lleno. Note, para nadie es un secreto que existe una lucha cósmica, espiritual entre el bien y el mal. En medio de esta lucha, mis amados, estamos nosotros, los seres humanos, y específicamente el pueblo de Dios, donde se definirá la influencia de la mente de las personas hacia Dios o Satanás. Y por si eso fuera poco, mis queridos, no cabe duda que la palabra de Dios tiene razón cuando dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderosa la palabra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, mis queridos. Entonces, creo prudente mencionar entonces que ha llegado el momento para que la iglesia reafirme su fe, muestre frutos de amor, comunión, fidelidad, paciencia y perseverancia. Ha llegado el momento para decirle al mundo que nosotros somos hijos de Dios, mis queridos. Debemos tener claro que por sostener y defender la verdad se pagará un alto precio, mi amado. Pero nunca debemos olvidar que la fidelidad tendrá una alta recompensa. Es cierto, vamos a padecer y algunos tal vez no van a soportar y lamentablemente darán su brazo a torcer. Pero aquellos que resistan, nunca debemos olvidar que la fidelidad tendrá una alta recompensa. Por lo tanto, mi querido, mi amado, el propósito de este sermón es entender a qué nos referimos cuando decimos pequeño tiempo de angustia y las consecuencias positivas y negativas en el remanente de Dios. Así que, mi amado, hagamos un espacio en nuestro corazón para atesorar lo que hoy vamos a estudiar. Y maravillosa es la palabra de Dios. En primer lugar, entonces, entenderemos a qué me refiero cuando digo el pequeño tiempo de angustia. Pero antes de mencionar esto o aclarar el término pequeño tiempo de angustia, mis queridos hermanos, y lo que va a acontecer en ello, yo quiero definir en qué parte de la Biblia encontramos nosotros ese evento. Acompáñame a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, desde el versículo 8, iniciamos en el versículo 8 y terminamos en el versículo 20. Ahí nosotros encontramos definidamente el evento de el pequeño tiempo de angustia, o conocido también como el tiempo de angustia previo. ¿Ok? Vea qué interesante, mis queridos. La palabra de Dios dice, pero todo esto, el versículo 8, pero todo esto es solo principio de dolores. Dice la palabra, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo las abominaciones desoladoras de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Note, pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Así lo declara la palabra de Dios. Ahora, mis queridos, ya tenemos claro dónde se encuentra el evento del pequeño tiempo de angustia. Lo que va a acontecer en ese tiempo, en ese pequeño tiempo de angustia. Note qué interesante, mis queridos. Debemos tener en cuenta que el texto anterior, o sea, Mateo 24, del 8 al 20, es el gran tiempo, no es el gran tiempo de angustia de Jacob, sino el pequeño tiempo de angustia. Y según Elena de White lo describe, en la página 33 de Primeros Escritos, se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Note qué poderoso. No olvidemos ese párrafo. Al comenzar el tiempo de angustia, al comenzar, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Vea usted, ahora se comienza, dice, a ver el cumplimiento de esa visión. Note, el comienzo, estoy leyendo el párrafo literalmente de Eventos de los Últimos Días. Note, en el capítulo 10, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Sí, porque en el gran tiempo de angustia es donde se derramarán las plagas, las 7 plagas. Pero en esto dice el texto claramente, sino se está refiriendo a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas. Mientras Cristo todavía está en el santuario. Note qué maravillosa definición. En este pequeño tiempo de angustia hay varios detalles que hay que tomar en cuenta. Primero, menciona de que Cristo todavía está en el santuario. Eso significa que en el pequeño tiempo de angustia todavía hay posibilidades de salvación, de arrepentimiento y de salvación para los que andan perdidos. Sí, eso significa, porque mis queridos, el tiempo de gracia todavía no se ha terminado. En el pequeño tiempo de angustia, todavía el tiempo de gracia está vigente. Gloria al Señor. Pero mis queridos, note qué interesante. En ese tiempo, dice la pluma inspirada, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en el jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Note qué interesante. Ahí dice claramente que vendrá aflicción sobre la tierra. Sí. Y la aflicción no solamente la soportará el cristiano o los que son parte del remanente de Dios, sino que de manera general los impíos también van a sentir esta clase de aflicción. ¿Sí? Y las naciones se airarán. ¿Por qué se van a airar las naciones? Según este texto, mis queridos,
nos da a entender que por el simple hecho de que nosotros vamos a sostener la verdad con firmeza. Y mediante nosotros sostenemos la verdad con firmeza, mientras ellos hacen declaraciones, mientras ellos van advirtiendo o promulgando lo que son guerras, rumores de guerras, ¿sí? Nosotros vamos a sostener y vamos a permanecer en la verdad y sostener la verdad, los mandamientos, el cuarto mandamiento, el día del Señor, el sábado. Entonces, ellos van a creer, mis queridos hermanos, que por culpa de nosotros, los fieles a Dios, la pestilencia, los terremotos, el hambre, las guerras, las tribulaciones, todo está cayendo eso por causa de nosotros. Pero note, mis amados, es interesante porque dice aquí, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización. O sea, cuando ellos se airen y vayan en contra de nosotros, está describiendo el texto, mis queridos, de que nos perseguirán. Habrá persecución. Y, claro, cuando vean que es una injusticia, mucha gente que ama a Dios, que no son parte de este remanente, que están en otro pueblo todavía, entonces verán el testimonio y el evangelio, el gran pregón, será una realidad en ese momento. Así que, mis amados, note qué interesante. Investigando un poco acerca de esto, ¿sí? Fernando Chay, en su libro Preparación para la crisis final, menciona acerca del pequeño tiempo de angustia y dice, el lector no caiga de ninguna manera en una confusión fácil con respecto a la expresión tiempo de angustia. En los escritos de la señora de Guay, esta frase aparece aplicada a dos épocas fundamentalmente distintas, dice. Dos épocas totalmente distintas. Tiempo de angustia se aplica, según la hermana Elena White, ¿ok? A dos épocas fundamentalmente distintas en sus características, aunque en ambas habrá angustia general en el mundo. Eso dice Chay. Ahora, y sigue diciendo, termina el pequeño tiempo de angustia, termina en el momento en que se emite el decreto de Apocalipsis 22:11. Vamos a Apocalipsis 22:11. Y en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. En otras palabras, mis queridos, puede decirse que se une con el tiempo de angustia propiamente dicho. O sea que el tiempo de angustia está dividido en dos. En la primera parte es el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda parte, ¿ok? Cuando termina el pequeño tiempo de angustia, también termina, mis queridos, el tiempo de gracia. ¿Ok? Entonces, automáticamente inicia el gran tiempo de angustia. Note qué interesante esto, porque debemos de tomar en cuenta todo esto. Ahora, dice acá claramente, en ese preciso momento, ¿sí? Finaliza el tiempo de gracia. En ese preciso momento finaliza el tiempo de gracia. Y comienza el gran evento que todo mundo teme, la crisis. ¿Sí? El tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia de Jacob, mis queridos. Ahora, tomando en cuenta este detalle, mis queridos, que lo que viene es algo recio, es algo fuerte, que lo que viene para muchos posiblemente lo desmotiva,
Pero note, debe de tener una reacción contraria más bien, porque en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, tomando en cuenta esto, el Señor nos promete y nos dice esto: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser probados, no os dejará ser probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¡Qué poderoso! Según este texto, dice que el tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, mis queridos hermanos, nosotros, los hijos de Dios, los que somos parte del remanente y los que nos estamos preparando para recibir a Cristo en gloria, mis queridos, Dios sabe que nosotros podemos resistir. Dios sabe que nosotros podemos soportar esa intensidad, mis amados. Dios lo sabe. Así que note, en Romanos 8:28 también dice, ese texto usted se lo conoce y tal vez de memoria, y dice claramente: sabemos además que a los que aman a Dios, note, todas las cosas le ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, mi querido, usted ha recibido un llamado de Dios y por eso usted está ahora escuchando la palabra de Dios y dándose cuenta de esta realidad, de este evento llamado el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. Note, mi querido hermano. Así que, aunque las cosas se van a poner difíciles, color de hormiga podríamos llamar, no debemos perder la calma, porque Dios quiere que nosotros seamos conscientes de lo que se avecina y el propósito es preparar nuestra vida para recibir a Cristo Jesús, para que cuando venga la intensidad podamos resistir. El problema de esto es, mi querido, que muchos están esperando un despertar masivo, cuando el despertar y la comunión debe de ser personal. Muchos están esperando que los motive otra persona, cuando nuestra motivación, nuestra mayor motivación debe de ser estar cerca de Cristo, permanecer con Jesús cada día. Mis queridos, yo no sé si tenemos claro, según los textos que hemos leído, esta primera parte, a qué nos referimos cuando hablamos acerca del pequeño tiempo de angustia. ¿Ok? El pequeño tiempo de angustia tiene características diferentes al gran tiempo de angustia, conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Tiene características diferentes. ¿Ok? En esta primera sección llamado pequeño tiempo de angustia, mis queridos, ahí habrán persecución, ahí personas irán a la cárcel, ahí personas morirán, ¿sí? Ahí personas, hermanos queridos, serán maltratados, ¿sí? Es algo extraordinariamente fuera de nuestra imaginación, porque en el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días menciona que un corazón sin Cristo, mis queridos hermanos, es capaz de hacer grandes cosas inimaginables. Y eso va a acontecer porque, mis amados, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén. Así que, mire, vaya conmigo a la segunda parte, ¿sí? En la segunda parte vamos a entender las consecuencias negativas en el remanente durante el pequeño tiempo de angustia. Mis amados, note usted, en Mateo capítulo 24, el versículo 8 al 12 y el versículo 15 al 20, describe las consecuencias negativas en el remanente durante el pequeño tiempo de angustia. Y vea qué interesante, usted se preguntará, ¿pero cuáles serán? Oiga, ahí lo describe la palabra de Dios. Habrá traición, habrá frialdad,
habrá, hermano querido, negación. Habrán muchas cosas, pero Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 10, describe las cosas negativas que habrán en ese tiempo. Y dice que será el fin de la libertad religiosa. Ahora mismo usted y yo gozamos de la libertad religiosa. Nos podemos reunir libremente, sin que nadie nos diga nada. Podemos poner nuestra música en alta voz, por decir de alguna manera, por poner un ejemplo, y nadie nos dice nada. Entonces, note, eso es libertad religiosa. Que usted declare al mundo que usted es cristiano adventista. Otros por allá dicen yo soy cristiano evangélico, otro por allá dice yo soy cristiano católico. Entonces, mis amados, cuando el tiempo del fin, en el tiempo del fin, se esté llevando a cabo el pequeño tiempo de angustia, note, dice que será el fin, llegará el fin de la libertad religiosa. Habrá oposición de parte del Estado y la iglesia. Note, no se refiere a la iglesia cualquiera, ¿verdad? Usted ya sabe a cuál iglesia nos referimos, que el Estado y la iglesia están fusionados y harán oposición a que nosotros mantengamos la verdad de los mandamientos y con exactitud el cuarto mandamiento. Note que también dice acá que las consecuencias negativas también tenemos que tendremos que comparecer ante tribunales. Vea qué interesante. Y renunciar a nuestros derechos. Seremos tratados con desprecio. Recibiremos todo tipo de persecución. Estaremos privados de todo apoyo terrenal. Encarcelados, seremos encarcelados. Muchos seremos ejecutados. Esa es la parte negativa. Ahora, en la página 126 y el párrafo 1 de Eventos de los Últimos Días dice, refiriéndose a esta parte negativa, vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Como traidores. Lo que yo les mencionaba anteriormente. Todos los acontecimientos de guerras, de terremotos, de hambre, de pestilencias, no solamente lo va a sufrir la gente de allá afuera, y los de allá afuera van a pensar que nosotros los fieles, los que no nos sometemos a los decretos de la iglesia y el Estado, somos los culpables y comenzarán a perseguirnos, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no es así. Y vea qué interesante, mis queridos, porque sigue diciendo acá también que todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Oiga, y sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Wow, mis queridos. Así que necesitamos nosotros, según lo que dice acá, todo el que quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con lo citado en las, necesitará valor y firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Valor, firmeza y conocimiento de Dios y su palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Preparándonos desde ya. Porque las cosas negativas del evento llamado pequeño tiempo de angustia vienen. Y hermano querido, dice que va a ser breve ese pequeño tiempo de angustia. Sin embargo, no sabemos si van a ser meses, posiblemente sean años, pero sin importar cuánto sea el tiempo, mis queridos hermanos, debemos desde ya comenzar a someter nuestra vida al Señor. Debemos desde ya preocuparnos por nuestra salvación. Mis queridos, debemos desde ya levantarnos y comenzar a trabajar para el Señor, predicar la palabra de Dios, que es el propósito principal
por el cual usted ha sido llamado, para que de gracia hemos recibido, de gracia también nosotros demos y compartamos las buenas nuevas de salvación. Mis queridos hermanos, vea qué poderoso. Ahora, yo no sé si está claro las consecuencias negativas del evento llamado pequeño tiempo de angustia. Esas son las consecuencias negativas. Así que, mis queridos, también tenemos consecuencias positivas. En tercer lugar, tenemos las consecuencias positivas en el remanente durante el pequeño tiempo de angustia. En Mateo capítulo 24, el versículo 13 y 14 nos habla acerca de ello también. Pero en eventos de los últimos días también nos da referencia que cuáles serán las consecuencias positivas en el remanente durante el pequeño tiempo de angustia. Dice claramente que una de las consecuencias positivas serán que los fieles permaneceremos firmes. Ahí se definirá, mi querido hermano, quiénes estarán firmes, quiénes, a pesar de toda la situación adversa que se les viene encima, mantendrán firmeza. Mis queridos hermanos, no habrá tiempo para reunirnos en iglesias. Las iglesias serán cerradas, mis queridos. Entonces note, pero a pesar de todo esto, dice que los fieles permanecerán firmes. Seremos esparcidos. Oiga, otra consecuencia positiva. Seremos esparcidos, y al ser esparcidos, nosotros entonces tendremos más alcance de testificar, de predicar la palabra del Señor. Entonces, es una consecuencia positiva. Seremos esparcidos, pero habrá unidad en el pueblo de Dios. Otra consecuencia positiva es que en este tiempo de angustia, en este pequeño tiempo de angustia, mi querido hermano, dice que habrá unidad en el pueblo de Dios. Aunque somos esparcidos, tendremos comunicación, tendremos amor verdadero, sincero, crecerá en nuestro corazón la pasión, hermanos, por defender la verdad. Y ya no nos andaremos preocupando quién es el mayor o quién es el que sabe más. Dice que habrá unidad en el pueblo de Dios. Eso está en el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, en Primeros Escritos también, ¿sí? En el capítulo 3, en la página 85 de Primeros Escritos también menciona esto. En el conflicto de los siglos habla acerca de esto. Y note, mi querido, interesante, porque aparte de esto, dice claramente que desearemos con intensidad la intervención de Dios. Eso es otra consecuencia positiva. Qué maravilloso, mi querido hermano. Finalmente, la aflicción que nos estará aconteciendo purificará la iglesia, porque algunos no van a resistir y al final van a ocupar el papel de Judas. ¿Sí? Que Dios nos libre de nosotros ser parte de ello, pero esa es la realidad. Algunos finalmente, dice finalmente la aflicción purificará la iglesia. La iglesia será purificada, mi querido hermano. Y note en qué momento, en qué evento, en el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. Note qué interesante, porque dice cómo permanecer firme bajo la persecución. En Eventos de los Últimos Días, en la página 129 y el párrafo 2 menciona: los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Enraizados y fundados en Cristo. ¡Wow, mi querido hermano! La única manera para resistir es estar enraizado y fundado en Cristo. ¡Qué maravilloso! Ahora, la aflicción purifica la iglesia y este texto menciona: Dios ama a su iglesia con un amor infinito, nunca deja de velar sobre su heredad, solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para la purificación. ¿Para qué? Para purificarla,
para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y el fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tiene por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los frutos de la cruz, dice claramente, llevar los frutos de la cruz a todas partes del mundo. Eventos de los últimos días, página 131, párrafo 2. Y por último, en el párrafo 3 dice, las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Mi querido hermano, mi amado, gloria al Señor, porque usted y yo somos advertidos en este momento, porque usted y yo podemos cambiar el rumbo de nuestra historia, porque usted y yo podemos decidir salvarnos, ¿sí? O perdernos, porque usted y yo podemos decidir seguir a Cristo o seguir los engaños de Satanás, o seguir la presión, dejarnos manipular por la presión de Satanás a través de sus medios, de sus agentes, ¿verdad? En conclusión, mis queridos, este es el momento para permitir que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nosotros. Este es el momento. Nuestra decisión debe ser más consagración. Nuestra decisión debe ser más dedicación misionera. Nuestra decisión hoy debe de ser más fidelidad a Dios y a su iglesia. Nuestra decisión, mi querido hermano, tiene que ser más acción, más hechos que palabra. Hechos y no palabras. Así que, mis queridos hermanos, el llamado que Dios hace a través de su palabra es el siguiente. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 4 y 5, teniendo ya claro a qué nos referimos cuando decimos tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia, sabemos, mi querido hermano, que estamos hablando de la pequeña parte, de una parte nada más del tiempo de angustia. Y en este pequeño tiempo de angustia, nosotros tendremos consecuencias positivas y negativas. Y note, mis queridos hermanos, a pesar de ello, Dios nos está queriendo advertir y nos está haciendo un llamado para que nosotros tengamos claro dónde estamos parados. Que ya comenzó, mi querido hermano, esas pruebas. Y si no, mire a su alrededor y pregunte en las iglesias, no solamente adventistas, en todas las iglesias. Muchos cristianos se han desmotivado y se están queriendo salir de la iglesia. Muchos cristianos ya están pensando nunca más volver a la iglesia. Pero usted que está ahí, manténgase firme, no se rinda, busque del Señor, autoexamínese y trate de cambiar si hay algo malo en su vida. Mi amado, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, dice la palabra de Dios, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Note, Salmo 119, 56 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Hay que considerar nuestros caminos, mi querido hermano. Ese es el llamado que Dios está haciendo en esta hora. Consideremos nuestros caminos y si algo anda mal, volvamos nuestros pasos a los testimonios del Señor. Guardemos los 10 mandamientos como la palabra de Dios lo dice. No lo guardemos a medias, mis amados. Por favor, que nuestros pasos vuelvan al camino de la verdad. Preparémonos porque Cristo viene y los eventos del tiempo del fin acontecerán, mis queridos hermanos, cuando menos lo esperemos. Finalmente, Santiago 4:8, el Señor hace un llamado y dice,
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. El deseo de Dios es que purifiquemos nuestro corazón, que decidamos servirlo, que decidamos nosotros hoy decirle, Señor, predicaremos tu palabra. Sí, porque como resultado, mi querido hermano, mientras nosotros estamos siendo perseguidos, el evangelio estará siendo culminación, porque se estará predicando en todo el mundo. ¿Tú aceptas el llamado? Si es tu voluntad, si es tu decisión, si deseas seguir a Jesús y mantenerte firme en todo momento, dile al Señor, Padre, aquí está mi corazón, revísalo, te lo entrego. No soy digno, como dijo aquel siervo, no soy digno ni que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Confío en ti, Señor. Bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mi iglesia, bendice mis hermanos y ayúdanos a mantenernos firmes y de pie, siempre decidiendo de sostener y defender la verdad. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, y que tengas un feliz sábado. Bendiciones. Para finalizar nuestro culto de adoración, queremos invitarte, querido hermano, a que puedas entonar este hermoso himno junto a nosotros. Himno 181, una esperanza, que eso pueda estar siempre en nuestro corazón. Después de esta hermosa alabanza en la cual nos conforta en cada momento,
Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú has hablado a nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos estar atentos a tu dulce voz en cada momento y que podamos poner este mensaje en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para verte venir prontamente. Agradecidos estamos, Señor, porque tu presencia ha estado con nosotros por medio de este culto de adoración. Estamos conectados contigo, Señor, en cada momento. Bendice a cada hogar, bendice a cada persona, a cada amigo que nos ha acompañado. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga un feliz sábado y que el Señor le bendiga. Lo esperamos la próxima semana.